Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos hoy a la sexta clase del taller de escritura y argumentación. El tema que vamos a ver hoy es argumentación, estaríamos empezando la segunda parte de la materia. Ya queda poco tiempo. Quiero hacer mención también y darle las gracias y reconocer el esfuerzo que hacen por estar acá todos los jueves a las 6 de la tarde hasta 7:30, casi 8 de la noche, escuchando las enseñanzas que damos. Esta clase de hoy vamos a dividirla en dos partes. La primera parte haremos un repaso de la actividad obligatoria, la convención que también se cerró en el campus respecto a los envíos. Era hasta las 6 de la tarde. Luego de ese horario no se aceptan más envíos. Y en la segunda parte sí, entraremos en argumentación para ver cuestiones generales. Hago mención, subrayados generales de la argumentación. La semana que viene seguiremos hablando de estrategias argumentativas, luego falacias, para luego, en el final del curso, se hará una actividad que tendrá que ver con la redacción de un tema y ustedes ahí aplicarán estrategias argumentativas. Todo lo que vamos a ver a partir de ahora. En mi opinión personal es uno de los temas más lindos para ver. ¿Mm? Dentro de la materia, o sea, que si es lindo no significa que sea sencillo. No tiene nada que ver. Argumentación es un tema complejo si uno lo estudia en profundidad. Si alguno quiere en el futuro seguir investigando, bueno, se puede comunicar conmigo, le enviaremos más material, porque tal vez sientan la sensación de que se ve poco en la materia. Por eso aclaro que vemos como materia de la facultad, no hacemos un doctorado o una maestría o un posgrado en argumentación, sino que hacemos una introducción. Bien, hace un rato un compañero preguntó esta cuestión de que cuando uno escribe tiene la sensación de que siempre falta. ¿Sí? Pero también podemos pensar todo el crecimiento que han tenido desde marzo, abril, desde que comenzó la cursada. Si comparamos la escritura de aquel momento hasta este momento, ¿no? Si uno hace una reflexión interior y personal, va a notar que hubo mejoras. Y principalmente aquellos que están cerca de Zoom, haciendo las actividades, ¿no? Siguiendo al pie de letra, en la medida que pueden, las clases del campus. Antes de hacer una reflexión sobre la actividad obligatoria, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿No? Bueno, he estado Profe, corrigiendo, o corregí la mayoría. Creo que me faltan algunos, porque corregí hasta las 4 y casi 5 de la tarde. Si alguien lo presentó profe, después, sí. una consulta. A mí me puso falta petición y simplificar. ¿Cómo es la petición? Ahí me perdí. Bien, bien, esta buena pregunta, porque en muchos casos fue similar la situación. Acá estamos, esa actividad obligatoria, lo que ustedes se tienen que llevar, que quede claro nada más, es la estructura de cómo relatar los hechos. Nada más, hechos. Hubo algunos casos que no sé si copiaron o escribieron directamente una demanda. El objeto, petitorio, o sea, objeto, competencia, abogado, tomo folio. ¿Mm? Derecho, faltaba doctrina. No, acá nada más vemos hechos, cortito, las fotitos nada más de los hechos. Yo arranqué Y así, lo, mal, pero y lo que después lo se. borré. Espere, Jorge, espere, no me corte la idea. Entonces, respecto a los hechos, si lo pensamos en la vida real, es una narración. ¿Sí? Narración. Después va a haber tiempo para escribir sobre el derecho, etcétera, etcétera. Pero como toda narración, no la podemos escribir en el aire. ¿Sí? La petición siempre es lo último. La petición es lo último. Si bien se entiende, ¿no? Uno puede pedir y luego explicar por qué, ¿no? Uno naturalmente, cuando uno quiere algo, ¿no? Hay dos formas. Lo pedís y después explicas por qué, o al revés.
explicás los motivos, la situación, qué daños hubo, y ahí sí, se desprende como la manzana madura que cae, ¡top!, la petición. Esa petición tenemos que, bueno, voy a empezar hablando de la petición, luego volvemos a la parte introductoria. Estamos en un reclamo vecinal. Y en la vida real, ¿quién hace? O sea, el Estado es quien lleva a cargo, si tiene una oficina, depende del municipio, el Estado es quien toma en cuenta ese tipo de reclamos. Una cuestión vecinal administrativa, generalmente para problemas pequeños. Pero no quiere decir que ese problema pequeño que venga envasadito, chiquitito, no quiere decir que se transforme en una bomba. Si el problema es mucho más grande, bueno, ahí tendría competencia otro fuero, el fuero civil, fuero penal, etcétera. O en sí mismo la justicia administrativa, si es contra el Estado. Pensemos, bueno, un reclamo vecinal simple, ¿no? Olores, emisiones, vibraciones, ruidos molestos, una fiesta clandestina, todo lo que sea molestias entre vecinos. Pero bueno, si la cuestión se torna mucho más compleja, si ya hay violencia, daños graves, bueno, lo más grave que es la muerte, ya escapa a la justicia, o sea, ni siquiera es justicia, es una cuestión administrativa, porque lo único que puede impartir justicia son los jueces designados por la Constitución, ¿no? Un juez administrativo carecería de esas facultades. Los únicos jueces que pueden impartir justicia son los jueces designados por la Constitución. Entonces, ese reclamo administrativo está centrado, entonces, pero el Estado tiene pocas herramientas, no puede llevar preso al, al culpable o aplicar una multa de 1 millón de pesos, etcétera. No, eso lo aplica el juez designado en cada fuero. Dentro del ámbito municipal, bueno, las sanciones administrativas son 4, ¿no? Apercibimiento, multa, clausura y inhabilitación. A grandes rasgos, esas son las 4 principales. Después hay que ver si dentro de las ordenanzas de cada municipio habrá otro tipo de sanción. Pero eso pasa, ahí ya estamos dentro del campo del derecho. Y es otro lío, donde no dijimos que hay que meterse. Algunos pusieron la normativa, tal, y eso lo taché, porque no se pide derecho. Si bien hicimos mención al artículo 1973 del Código Civil, para ver dónde estamos parados, nada más, era opcional ponerlo, no era obligatorio. Entonces, el Estado tiene ese poder, ¿no? Que tiene competencia en conflictos pequeños, en ese caso, y las sanciones que aplica no serían tan graves. Lo principal sería el cese. El cese se solicita el cese de tal actividad. Habría que ver en cada caso particular, ¿no? O la reparación, bueno, a ver hasta dónde el Estado puede llegar a hacer. Ahora, ¿qué pasa si esa audiencia de conciliación municipal no funciona? ¿Sí? Nos quedamos a mitad de camino, ni siquiera va la otra parte, o ni siquiera acepta nada. Bueno, entonces ahí sí, habría que ver y analizar, entre paréntesis, ser muy prudentes, de si se podría accionar a través de una demanda civil en el fuero civil y comercial. ¿Mm? Pero habría que ver si vale la pena o no, porque si es la rotura de una ventana y se reclama el daño de una ventana, ¿no? Daños y perjuicios, ¿y cuánto se puede reclamar por eso? No sé cuánto vale la ventana, pero no creo que valga 100.000 pesos, más intereses. Tasa pasiva del Banco Provincia. Siempre dentro del marco de la lógica, ¿no? Del sentido común. ¿Mm? Bueno, entonces, les decía,
tiene que llevarse de acá nada más que la estructura de la narración de los hechos. Porque esa estructura les va a servir para otro tipo de casos. Eso es lo que hago mención. En lo que más o menos sería, como todo texto, tiene la introducción, desarrollo y conclusión. ¿Mm? Ahora, cuando el texto empieza al revés, donde está la conclusión al final, ¿no? Que directamente en el principio se pide tal cosa, ya se altera ese orden natural donde uno entra en el tema y supongo que lo tiene que leer el juzgador pierde fuerza de convencimiento. Si bien se entiende, el trabajo mental es doble. Primero se pide, luego se narra y que luego se nombra las partes. Entonces, si lo que uno está buscando un convencimiento en la otra parte, no está mostrando la calidad de escritura o a ver qué bien que escribo, me quiero lucir frente a mi familia, a mis amigos. No, uno está llevando una petición en bandejita, ¿no? En el escrito, a un organismo del Estado que tiene responsabilidad. Entonces, conviene ser ordenado, respetar ese orden lógico. Lo primero tiene que estar tiempo y lugar, la fecha y la hora. Ah, acá quiero hacer mención de una cosa. Muchos pusieron la fecha y la hora, está bien, pero no quedaba claro si era la fecha y la hora de la presentación o del hecho. Decía, el día tal, ¿no? En José Separra se presenta la señora tal. ¿Mm? Entonces ahí estamos hablando de la hora en que se presentó a hacer el reclamo, no tiene nada que ver, nosotros lo que nos importa es lo que pasó. Entonces, ojo a eso, da lugar a ambigüedades y nuestro escrito tiene que ser o intentar ser lo más preciso posible. Por dos cosas, porque si somos ambiguos, el abogado de la otra parte, si es que existe, nos va a atacar por ahí. O sea, no, primero nos va a atacar por todas partes, por donde pueda encontrar. Que nadie se sienta ofendido, ¿no? Porque acá estábamos hablando de hechos y derechos. Nos va a atacar por todo. Y si encontró una ambigüedad, peor. Y la otra cuestión de la ambigüedad es que no sabemos bien qué queremos decir. Entonces, si hay un tercero que nos va a juzgar, o sea, tenemos ese convencimiento se logra con certezas. Son detalles, bueno, la fecha. Ojo a eso. Yo creo que hay que obviarlo eso. Directamente no pongan, se presenta tal día, no, hablar del principal, del hecho. Bueno, ahí en el primer párrafo nombrar la actora, sería dónde vive, eso es muy importante si es vecinal, y el vecino, especificar dónde vive. Ahora sí, segundo párrafo, la narración de los hechos. Y como decía Aristóteles, Aristóteles estudió las cuestiones de la lógica y argumentación y desarrollo, lo vamos a ver después, conviene que esa descripción de lo que pasó y sus características sean narradas tal cual como sucedieron. Ejemplo, que es algo muy, vamos a decir algo muy cómico y muy burdo para que se entienda. Por ejemplo, yo quiero contar un accidente de tránsito y reclamar que nuestro actor se fracturó una pierna. Entonces, conviene obviamente contar desde qué pasó antes hasta el último daño. Pero hubo casos que sin querer empezaron al revés, contando primero el daño. Es como pensar a contar. El actor se separó. Se separó porque fue despedido del trabajo y no pudo llevar dinero a su casa porque estaba en silla de ruedas. Estaba en silla de ruedas porque tuvo un accidente antes. ¿No? Empezar a contar la historia, ¿no? En vez de ir de lo más antiguo al presente, empezar del presente a lo más antiguo. Y eso confunde. Entonces, anoten eso.
narrar los hechos tal cual sucedieron. No empezar a contar primero el daño y luego ir para atrás. Porque está bien, ustedes entienden el tema, pero el que lo está leyendo es nuevo. Y el trabajo mental es un poco más exigente. Y uno, si quiere convencer, hay que usar todas las estrategias. No hacer que se canse leyendo. No, no, tiene que ser el texto tiene que ser amable, ordenado. Entonces, narrar tal cual sucedieron las cosas. Ahora, esa narración, hubo algunos casos que pusieron cuestiones muy personales, ¿no? Esto sin ofender, ¿no? Sino tienen que ser hechos que le importen al derecho. Hechos que le importan al derecho. Porque si ven, hay millones de hechos que suceden segundo a segundo, no todos los hechos le importan al derecho. Ejemplo, la actora, bueno, demanda, ¿no?, por ruidos molestos. Y cuenta que estaba durmiendo porque tuvo un día largo de trabajo y se peleó con no sé quién. Luego de los ruidos molestos, se despertó y le mandó un mensaje. Y en el mensaje le puso. Claro, ese tipo de cuestiones personales al derecho no le importa. Directamente se podría poner, bueno, escribió un mensaje, etcétera. Y ahora lo que le importa al derecho, por ejemplo, es qué respuesta tuvo del vecino. Si fue un insulto, si fue una negativa, etcétera. Pero no contar hechos personales. Se entiende que, bueno, a las 11 de la noche, día de semana, es horario de trabajo. Entonces, pensar, bueno, a ver qué hechos son importantes para el derecho y qué otros no. Hubo un caso interesante que pusieron que los ruidos molestos afectan al estudio de los chicos, que tienen que ser por Zoom, etc. Bueno, ese dato sí es interesante. Ese sí es interesante. Pero cuestiones personales, privadas, eso no. No, no. Confunde un poco en el texto. No sabemos qué es lo importante. Bien, entonces la narración. Hacer una explicación del lugar, cómo era la separación, la pared, si había un alambrado o no, etcétera, etcétera. Y antes de explicar el daño, bueno, explicar quién presuntamente lo estaba causando. Porque hubo casos que explicaban, listo, la fiesta acá en esquina, la música alta, qué sé yo. Bueno, se podría empezar a explicar todo lo anterior, si había gente en la puerta o no, etcétera, etcétera. Bebidas. Fue interesante en algunos casos que explicaron qué tipo de música, heavy metal, cumbia, ¿no? A modo martillazos. Uno puso hasta la marca del taladro, muy interesante. Pero bueno, por un momento puso el color del taladro, y eso está bien. O sea, no es que está mal, pero no suma ni resta. Una información que no afecta, ¿no? Este, bueno, entonces primero el hecho y ahora sí, se desprende naturalmente el daño. Los daños, estos, que estén todos puestos en un solo párrafo o en una sola idea. Hubo casos que estaba en el párrafo uno, párrafo 2 y párrafo 3. Está bien, había intención de explicar, mire, el daño estaba acá, acá, acá. Pero esa repetición tiene que estar ordenada. Listo, cerramos el daño físico, material, lo que sea, perturbaciones, cuestiones de psicología. Es algo ficticio. Luego, ahora sí, hacer una breve mención, si había testigos o no, la policía, etcétera. Hubo otros casos que pusieron los testigos al principio y era muy confuso, porque no sabía si era el testigo o era la víctima. Les decía, ¿no? Este orden, que si bien no es que lo establece una ley y si uno altera el orden hay una sanción. En sí mismo la idea por momentos se entendía en muchos casos, no es que estaba mal, había intención de escribir, etcétera, etcétera. Pero a los fines de convencer, ¿m? Si bien estamos explicando hechos y no hay espacio a la argumentación, porque estamos narrando realmente lo que creemos que pasó, que luego después habrá que probarlo. Cada, cada oración que ustedes manifiestan hay que probarlo.
tiene que estar ordenado. Anoten esto. No hay que ser improvisados a la hora de escribir. Sean improvisados cuando hacen un borrador, una práctica, pero cuando lo envían o ponen su firma y su sello, ahora directamente es el token, ya casi ni se firma con sellito. Es más, hasta el archivo PDF se puede firmar digitalmente, ¿sabían? No, esa yo no la tenía, ¿eh? Bien, bien. El archivo PDF, si ustedes conectan el token, hay que decirlo así, token, la opción de firma digital, bueno, les pide la contraseña y aparece todos los datos de la firma. Bueno, entonces esto, ¿no? La explicación de la narración tiene que estar ordenada, porque hace a la construcción de un relato. Por ende, no hay que ser improvisados, mantenerse dentro de estas estructuras, que no son estáticas, pueden ser movibles, flexibles, de acuerdo a la situación. También hay que tener en cuenta que nosotros escribimos, no es que escribimos para nosotros, sino que hay que pensar frente a quién escribimos. Hay que pensar en cosas prácticas, ¿no? Podemos escribir todo lo que queremos, ¿no? 10 carillas, si quieren, de un mínimo conflicto vecinal. Ahora, pero ¿de qué serviría escribir semejante cantidad de páginas si tal vez no lo van a leer? Imagínense, es una oficina municipal lleno de expedientes, mails, audiencias atrasadas, plena pandemia. El, el pobre receptor que trabaja ahí, ¿no? ¿No? También tienen que adecuarse y ser prácticos. Tratar de ponerse en sus pies, en sus zapatos, y ver cómo le podemos facilitar el trabajo para que acepte nuestra petición. Bueno, entonces, bueno, y por último, ahora sí, la petición, se cierre, ¿no? Siempre en el derecho hay que pedir algo, y que esa petición tiene que ser específica. Si nosotros decimos, pedimos una cuestión general, ejemplo, que se tomen medidas, es la típica, ¿no? Solicito que se tomen medidas legales. O sea, queda lindo, suena bien, pero las preguntas es, ¿qué medidas piden? Hay que saber, o sea, hay que ir, quiero esto, esto y esto. ¿Mm? No dejen toda la responsabilidad en el órgano administrativo, porque directamente se la van a rechazar diciendo, bueno, sea preciso, ¿no? Adecúe su presentación. Por lo general se pide es ese, para hacerlo práctico. Nada más. Acá estamos debiendo nada más que hechos. No hacemos un estudio profundo de los reclamos vecinales, la normativa, derecho, nada más que hechos, de llevarse a la práctica. La estructura, la introducción, la narración bien ordenada, bueno, si hay alguna prueba testimonial, etcétera, policía, y luego la petición. Desde ya vimos mínimo 3 párrafos diferentes. Hubo algunos casos que era un párrafo único, ¿sí? Atención a eso, separen párrafos. Eso ayuda a la hora de ordenar las ideas. Si quieren, vamos a más básico. Hubo algunos casos que se excedieron del límite de las palabras, o en otros casos que ni siquiera llegaban a los 15 renglones, 11, 10 renglones. Entonces eso es lo principal, adecuarse a lo que se pide. Cantidad mínima y máxima. Estar atentos a esos detalles, porque tal vez el escrito estaba bárbaro, pero si hubo un error en lo principal, que era las condiciones formales, mucha atención a eso. Esto, tengan atención a la cuestión material, que es en sí mismo la estructura del texto,
Y atención a la cuestión formal, ¿sí? Porque literalmente estaría desaprobado. ¿Mm? Y es así en la profesión. Atención a la cuestión material en sí mismo, la demanda, la prueba, la narración de los hechos, la argumentación, puede estar perfecta la demanda, pero si tiene un vicio de nulidad dentro del proceso, se puede perder un juicio por eso. Atención, mucha atención a las cuestiones formales. Muchos juicios se han perdido, es una forma de decir perder, ¿no? O no llegan a su fin por vicios en las formalidades, en errores procesales. A eso voy. ¿Sí? Porque después, ¿cómo le explicamos al peticionante eso? Mucha atención. Como dijimos siempre, si se pide A, damos A. Si se pide B, damos B. Bueno, muy bien. Hubo algunos casos que escribieron muy bien, o sea que en general están bien. También esto más que nada es práctica. Después, si quieren por su cuenta, lo que yo siempre recomiendo para ver la aplicación viva del derecho es leer sentencias. Buscan los temas que les gusten, pero esto lleva tiempo, es algo optativo, hay otras materias, no hay tiempo, etcétera. Pueden ver sentencias de primer grado, bueno, de cámara o la corte. Bueno, ahí ven cómo escriben. Van a ver cómo están secuenciadas todas las partes. Generalmente, primero, bueno, hay una explicación de lo sucedido, ¿no? De todo lo que ha pasado dentro del expediente. No se toman cosas extras. Está todo basado en lo que está dentro del expediente. Luego vienen las razones, ¿no? Y luego sí, la decisión. Pero pueden ir tomando de a poco para ir más saboreando y masticando esas sentencias interminables. Y va a haber momentos que, bueno, se repiten los patrones. Y ustedes ya van adquiriendo otra seguridad. Bueno, miren, si el juez escribe así, yo también quiero escribir así. Tal vez con no tanto conocimiento, ¿sí? No a un nivel, pero por lo menos la estructura. Bien, otra cosa que quiero decir es respecto de los conectores, ¿no? Que no haya oraciones eternamente largas ni tampoco muy cortas. Si la idea la vienen dibujando, ¿no? Creando, no la corten al medio, sino que deben darle forma. Bien, y bueno, tener a mano esos conectores que les había pasado por WhatsApp, asimismo, porque el siguiente también, además, etcétera. Bueno, hay muchos, ¿no? Muchísimos. Lo importante de esto, se lleven la estructura, que se lleven la estructura. ¿Alguien quiere preguntar algo? Irene. Yo, profe. Yo, Perdón. profe. Ahí sí, sí. Irene. Irene. Bueno, ¿quién sigue? Yo le quería hacer una consulta, profe. Estuve mirando mi trabajo que usted me lo corrigió y hay un párrafo que me lo tachó entero. ¿Qué significa eso? No me recuerdo, bueno, de qué era. Sobre el tema de un almacén y ruidos molestos y demás. Tendría que verlo otra vez. O sea, Ahora, me tachó todo el párrafo, pero no me puso, digamos, al lado por qué o el motivo. Entonces, nada, por eso le preguntaba. no, Después en los generalmente demás si párrafos, sí. tacho es porque no va o porque ya se repitió la información. O Claro, porque porque es estaba de más una. seguramente. Claro, porque por ahí seguramente o haya sido una información que no suma ni resta. No sumaba, claro. Sí, ahora con lo que usted me está diciendo, tal vez. Sin embargo, tal vez este párrafo se podría dar una segunda mirada y tal vez extraer una información que sea a su favor. Claro, ¿No? Eso lo podemos ver. está, está bien. Este,
Otra cuestión que seguramente, creo que ya la hablamos, pero por ahí se habrán preguntado en sus momentos libres, ¿qué pasa cuando los hechos en sí mismos no nos benefician? Porque no es que siempre estamos del lado de la justicia, ¿no? No es que siempre estamos del lado de los buenos. Naturalmente el ser humano, bueno, busca cosas nobles, por eso la verdad, la belleza, la justicia. Pero no siempre es así. Entonces, ¿qué hacemos cuando los hechos no son favorables? Y no los podemos sortear, ¿no? No los podemos esquivar. Bueno, siempre que sean hechos relacionados con el tema principal, ¿no? Que realmente uno puede pensar, tal vez no los nombramos, no los traemos a la realidad, pero puede pasar que el demandado sí los traiga a la realidad y encima que los pruebe. Y estamos en una situación peor aún porque tuvimos la oportunidad de hacer una defensa de ese punto, no lo hicimos, dejamos un lindo agujero, un espacio, vamos a decir, y el demandado va a entrar también por ese lugar. Lo que se puede hacer, primero, como dijimos siempre, es ordenar tanta información. Acá tenemos que ordenar la información. Por eso cansa mucho. Es un trabajo de ordenación, ideas, párrafos. Ese hecho que no nos es favorable, está bien, lo colocamos. Pero ya tenemos que estar pensando una posible defensa de ese hecho. O por lo menos tratar de minimizarlo. Y lo vamos a ver luego con la argumentación. Porque en esta etapa podemos diferenciar, ¿no? Cuando el derecho en sí mismo, lo que es la argumentación y todo eso, no hablamos de ideas en el aire, no hablamos de cuestiones irracionales, siempre estamos hablando sobre cuestiones reales, algo que pasó, algo material que pasó, no son razonamientos abstractos. ¿Me siguen? En esta parte de los hechos, estamos trayendo a la realidad del expediente o lo que sea el escrito, esos hechos reales. Es como trabajar con el material, es como la masa, tenerla ahí entre manos. ¿Sí? Tenemos ahí, listo, le empezamos a dar forma, orden, sí, tal como sucedió. Luego, cuando cerramos todo eso, ahora sí viene la segunda etapa de argumentación y orden de la prueba, para justificar o refutar o defender cada punto que pusimos de manera ordenadita. ¿Mm? Uno, dos. Y si justo el tercer hecho, ¿no? El dedito, no es, o sea, es negativo hacia nosotros, bueno, tendremos que pensar alguna estrategia para ese punto y que luego tenga concordancia con todo lo demás. ¿Mm? Pero nada, en esta etapa nada más, de hecho, escribimos la cuestión material, lo que realmente pasó, de manera ordenada. También podrán pensar, bueno, escribimos difícil, primero para intentar asustar al otro abogado, o sea, escribimos de una manera inentendible, pero estamos en otro problema, porque ni siquiera podemos convencer al tercero, el otro abogado podría atacarnos por cualquier parte, y nuestra misma acto de convencer también queda diluido. Si ya vemos un escrito, supongamos, ¿no? Ya hay que pensar, estamos en guerra lingüística, no es otra cosa. Nada de insultos, nada de falta de respeto, ¿no? En función de abogados. Si ya vemos que de la otra parte el escrito es desordenado, bueno, quiere decir que no hay seguridad, ¿no? Quien maneja un tema, su conocimiento lo explica claramente. Quien no maneja el tema y no sabe bien qué quiere y cómo lo puede justificar, empieza a colocar argumentos como vengan, escribe los hechos como vengan y se pierde. Entonces ahí tenemos una presunción de cómo podemos enfrentar ese tema.
Entonces, si ustedes escriben de manera ordenada y clara, ya están mostrando firmeza, diciendo, esta premisa, este hecho es así, veracidad, y ahí está su seguridad. ¿Mm? En cada hecho que ustedes narraron, 1, 2, 3. Es como construir sobre bases firmes. Un hecho continúa por esa relación de causalidad a otro hecho. Por eso, pues, el daño tiene que estar relacionado. No sé en qué caso hubo que colocó un daño muy grave. Ah, sí. No es que está mal, sino que tiene que haber relación de causalidad, porque si no está fuera del sentido común. Que lo habían despedido del trabajo porque al trabajar con la sierra, creo que era así, cortó algo de más, y era porque no pudo dormir por los ruidos molestos. Y por eso acusaba al vecino de que lo despidieron. Si bien a lo largo de la historia el vecino tiene cierta responsabilidad, se va diluyendo, porque el mismo trabajador no tuvo la precaución de descansar bien y trabajar con semejante elemento de manera insegura. ¿Mm? Entonces, nada, esto de la seguridad, ¿no? Cada hecho bien ordenadito, bien explicado, para que no genere lugar a dudas. ¿Otra consulta? Sí, yo, profesor. Sí. Yo en el segundo párrafo hice la descripción de los hechos, ¿no? Y en la corrección me escribió 3 veces separar. Yo había separado esas oraciones con punto seguido, pero ¿se refiere a que lo escriba en otro párrafo? Claro, sí, seguramente estaba dentro de un párrafo 3 ideas diferenciadas, o tal vez 2 ideas diferenciadas. Directamente separar el párrafo. A eso voy. Si bien se entiende el texto, no es yo no digo que esté mal. Pero un párrafo por lo general son 5 o 6 renglones. Ya cuando excede 8, 9, 10, Ah, bueno, se listo, requiere nada gracias. más que eso para llevar la idea, Profesor, se entiende un poco mejor, ¿no? Sí. Sí. ¿Y las correcciones se los tenemos que volver a enviar con las correcciones o ya está? No, ya está, Ah, listo, ya listo. está. Esta actividad obligatoria nada más era presentar, porque acá estamos cumpliendo con uno de los 3 requisitos de la regularidad, ¿recuerdan? Actividad obligatoria, presencia 80% en el campus, y luego la actividad final. Por eso va sin notas, no hay recuperatorio. Salvo que, bueno, en un caso muy grave que haya que rehacer, que ahí digo, bueno, noto que esto hay que rehacer, porque si no, no hay que hacer nada. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? Perdón, porque hoy tenía el micrófono apagado. Soy Irene Piere. Profesor, usted me puso rehacer, porque me puso, debe ser un relato, no una copia. Yo lo único que puse, más o menos parecido a una demanda, fue la parte de introducción de quién eran los actores, el actor y la demandada, y después el cierre. Pero el resto es como que yo me puse de tercera persona. ¿Qué lo tengo que hacer de primera persona? Claro, si usted hizo un Mire que formato me de costó demanda, no. horrores hacer esto. Se pidió No le nada voy a más. mentir. Usted hizo seguramente la tarea más difícil, hacer todo el escrito formal. Pero acá no se Sí, pidió eso. Acá se pidió algo más por sencillo. eso. Acá se pidió algo más sencillo, nada más que los hechos. Los Narración hechos. ¿Qué lo de hago? hechos, ¿En nada primera más. persona? Como Ah, quiera, ¿en primera perfecto. persona o en tercera Discúlpeme. persona? Bueno, pero Por- en tercera persona es como que yo me pongo en lugar de, no soy abogada, obvio, ojalá algún día, pero no tengo otros términos para poner. Es como mm. muy, No, a ver, podría ¿cómo le ser, puedo decir? Tiene bueno, que ser específico. no, O se puede tengo, usar bueno, algún sinónimo. Por ejemplo, la señora X, domiciliada en tal calle, bueno, etcétera, denunció tal. Bueno, la actora manifiesta que, o la víctima, uno va utilizando sinónimos. sí, Y primero sí. Bueno, yo escriba, puse, sí, lo primero escucho, escriba discúlpeme. como a usted le salga.
Es ¿sí? que me salió así, me rompí las pestañas, digo yo. Vayamos al corazón de los hechos, ¿no? La narración. Sí, Después va a haber tiempo para escribir en tercera persona, ¿sí? Porque luego en la profesión ustedes por lo general se escriben en tercera persona, salvo que tengan el poder, un poder especial en el juicio. Entonces, vayamos directamente al corazón, olvidémonos del derecho, de la doctrina, de todo eso, ¿no? Vayamos a la narración de lo que realmente pasó, ¿sí? Porque eso es la base para luego la sí. utilización de la normativa, etcétera. Contar los hechos, bueno, las partes, obviamente, primero lugar y fecha y lugar, las partes, dónde vive, domicilio, DNI, contra quién, el vecino de dónde estaba, y ahora sí, narrar el hecho. Lo que sí yo no puse el DNI con números, que lo Bueno, tengo no es que poner grave. con números, puse la X como para decir, bueno, este es el número, pero Sí, se ¿qué puede pongo con inventar, número, con todo? Sí, invento, pero como me se puede puso no inventar. copia de una demanda y la verdad le digo, estoy aislada y digo, me tengo que poner a hacer esto y yo digo, no una copia de demanda, yo no saqué copia de demanda, Bien, digo no, yo. solamente hechos. Ya van a ver más adelante en Perfecto. otra materia la redacción de una demanda entera, etcétera. Pero van a ver cuando ustedes escriban una demanda la importancia que tienen los hechos. Ujú. ¿Sí? Porque eso Bueno, después ¿qué va de hago? la ¿La mano de la prueba. rehago y la vuelvo a subir, profesor? En comentarios usted puede escribir los hechos. Me avisa Ah, cuando lo haya hecho, ¿sí? perfecto, Pero, muchísimas gracias. pero tiene que ver con lo que venimos viendo en toda la materia, ¿no? Hechos. Hechos Ujú. civil, Sí, sí, laboral, sí. penal, nada más que hechos. Bueno, ¿Sí? listo, gracias, profesor. La narración, ¿no? Y esto es esencial para el derecho, porque no estamos hablando de cuestiones abstractas, sino directamente hablaremos de derecho. Una demanda, explicamos la interpretación del tal artículo y esperamos la contestación y parece un debate doctrinario. No, la esencia estamos tratando una cuestión real que sucedió y eso lo tenemos que llevar al expediente, al papel, ¿no? Que vuelva, que tenga luz sobre ese punto. Porque todo lo que no está en el expediente no existe para el derecho. Atención a eso. ¿Sí? Todo lo que no está en el expediente no existe. ¿Puedo hacer una pregunta, profe? ¿Cómo no? Bueno, en mi corrección, lo que usted me pone al final es ordenar el relato. Es el caso de la señora María de 85 años que por ruidos molestos no puede descansar porque el vecino escucha heavy metal. Sí. Eh, o sea, en el relato está la descripción Sí, de se los entiende. departamentos, de las paredes, que usted dijo que hay que ser específico, y desde cuándo la reiteración de este hecho y una intervención de la sobrina que habla con el vecino pidiéndole que cese antes de llegar a la oficina de reclamo, ¿no? Que habla amigablemente hasta que la encuentra su tía con una crisis de nervios y tiene que ser atendida. Bueno, en realidad yo pensé que había secuenciado el, digamos, el daño en sí hasta llegar a lo más grave, porque ahí no me doy cuenta por qué lo hice desordenado, no sé, bueno, lo voy a releer y releer. Sí, no, se podría ir directamente a la estructura más sencilla, ¿no? Poner en un párrafo todo el suceso, lo más antiguo al presente, y luego sí, los daños. Yo lo que había notado, que no me acuerdo exactamente, la idea estaba, pero como por momentos se repetía o no quedaba muy claro, se confundían las partes, eso voy, ¿no? Para que sea un poco más amigable al que lo lee y entiende exactamente qué pasó. O sea, me acuerdo del detalle de la banda de heavy metal.
pero tal vez toda la información estaba muy, muy unida. Por eso hablo de esto de secuenciar, de separar. Cualquier cosa, si sigue habiendo dudas, el que tenga dudas, me manda un mensaje privado por el campus y vemos en qué parte le podemos dar una segunda revisión. Lo importante, antes de escribir los daños, no, ir a lo que pasó realmente. ¿Sí? Porque si escribimos bien eso es lo que nos da la pauta después con la relación de causalidad respecto de los daños. Y esa también es la base para luego probar. Si empezamos hablando primero de los daños y después de lo que pasó, confunde, se nos puede complicar con la prueba después. ¿Mm? A eso me refiero. O sea, la base de todo esto es no ser improvisado, ¿no? Prepararse, ordenar toda la información. Lo primero que hay Claro, que pues yo, hacer es tener nosotros mismos, ¿no? La información bien ordenada. Ahí está el punto. Porque nosotros transmitimos lo que tenemos. Atención a eso. Lo primero, antes de empezar a escribir, bueno, yo realmente sé bien lo que pasó, tengo los elementos claros antes de empezar a escribir, ¿no? Imaginarse ese momento, bueno, estaba la fiesta, pero a ver, ¿qué pasó antes? ¿Qué había antes de la fiesta? Si estaba todo cerrado, etcétera. ¿Qué pasó? ¿A qué hora empezó la fiesta? Por ejemplo, ¿no? ¿Hasta qué hora? Bueno, toda esa cuestión imaginativa bien ordenadita. Y ahora sí, van a ver que la escritura fluye. No se limiten a escribir, escriban, que los deditos fluyan. Nada de cortar deditos. Mm, mm. Después viene la limpieza. Ahora escriban, sáquense la mochila, escriban, bien ordenadito. Pero no vayan mezclando con los daños porque se confunde. Bueno, listo, cerraron eso, ahora sí, los daños. ¿Mm? Por eso, no se limiten, esta es una parte de creación, de creatividad. Escriban. No limiten la mente, no limiten la mano, no sean tan formalistas, ¿no? El formalismo en extremo. Escriban. Atrás de todo esto, bueno, el fin es, uno intenta llevar una petición para que le den la razón. Está bien, hay que probar la materia, etcétera. Pero en la vida real, en la profesión, uno está llevando una petición para lograr algo. Y esto después nos lleva al tema de argumentación. Bueno, ¿hay alguna otra duda? ¿No? Profe, Sí, yo al inicio, hablando como abogado, eh, marcó que empecé como mi cliente quiere denunciar que eso me lo tachó. Directamente uno tiene que empezar, digamos, nombrando a quien uno representa y empezar a describir. claro, porque acá nada más pedimos hechos, nada más que hechos. No se Ok. preocupen. Después, en la vida real, cuando ustedes tengan que presentar un escrito formal, ahí sí, van a ver que pueden ordenar en la primera parte sus datos de abogado, datos del peticionante, el objeto, luego los hechos, el derecho, la prueba y la petición, como un formato general de una demanda, Ok. para darle seriedad, ¿no? Pero acá no vamos ni siquiera a eso, vamos nada más que a los hechos. Directamente. Nada más de los hechos. Hacerlo lo más simple, porque estamos en esto, viendo el alma, la estructura de esa narración y viendo la importancia que tiene esa narración. No es que, bueno, esto pasó así nomás y lo más importante es el derecho. No, la Yo, narración es muy importante. profe, también le agregué
hablaba de una fiesta clandestina con música a alto volumen, que no permitió dormir a los hijos de la familia de 2 y 5 años, que todos tuvieron un ataque de llanto, bueno, que esto se venía repitiendo viernes a viernes. Le agregué que, como un dato, que se trataba además de una fiesta clandestina. Eso está bien, digamos, sumárselo y no sé, puse como una referencia donde circulaba la invitación y cuánto valía la entrada, digamos, cuando estoy denunciando ruidos molestos. Bueno, buena pregunta, ¿no? Porque ahí entramos en otro tema que es de investigación, ¿no? ¿Qué dice el derecho respecto de lo que es una fiesta clandestina? Jurídicamente, ¿no? ¿Cómo lo podríamos entender o visualizar? ¿No? Por eso ya escapa el trabajo en sí mismo de esta actividad, porque hasta donde yo conozco, no existe una normativa sacando los decretos de necesidad y urgencia del COVID, pero en el Código Civil no existe. La fiesta clandestina es aquella que se realiza. ¿Me siguen? Entonces habría que investigar exactamente, bueno, a ver la normativa en su contexto general y específica que dice respecto de eso. Municipal, profe, municipal. La tengo y no la quise poner, ¿eh? No limiten la búsqueda del derecho a un solo estamento, en este caso municipal. Siempre cuando se van a investigar, una investigación total, todo. Municipal, Claro. provincial, nacional. Claro, porque yo lo que quería resaltar ahí era que, aparte de lo que me generaba, de lo que le generaba, digamos, a esta persona y a su familia, era que se trataba de un hecho ilegal, algo que no estaba permitido, que había Claro, gente en la puerta tomando, etcétera. sí, perfecto. Entonces, sí, algo me acuerdo ahora de la familia, los hijos por Zoom, ¿no? Sí, 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 sí. sí, toda sí, el texto estaba bastante, sí, muy bien, porque me acuerdo, pero bueno, está bien, a la hora de diferenciar los daños, ¿no? Son varios, no era uno solo. En sí mismo la propia víctima, los padres, los hijos, no solamente los ruidos, sino el tema del alcohol, la gente en la puerta, Claro, el, eso. el peligro de transmisión del virus, etcétera. Lo Bien. importante más allá de todo esto es esto, que se lleve en la estructura ese es el punto central. El tema va a cambiar constantemente. Hoy es este, la semana que viene será otro, como fue un accidente de tránsito, puede ser una cuestión, una estafa, un delito cibernético, reclamo de visita, de régimen de comunicación, violencia doméstica, violencia familiar, ¿no? Pero hay que escribir los hechos. Un delito, cuestión laboral, por qué les pido, etcétera. Sí, usted, eso, describir es narrar los hechos, total. Después veremos en cada hecho cómo lo probamos, cómo lo acreditamos o no. Lo que decía, ¿no? Esto, el derecho, no hablamos de cuestiones abstractas. Por eso, como consejo, si un día están leyendo un artículo que no entienden, pero nada, que puede pasar, llévenlo a la práctica. Bueno, a ver este artículo, ¿cómo sería aplicable a la vida real? Por ejemplo, están viendo un contrato moderno, no sé, un fideicomiso, etcétera. Y el fiduciante, bueno, y no se pierde. Bueno, llevarlo a la práctica, a ver, y ahí eso clarifica. Bueno, entonces, en una demanda, en un reclamo, para reclamar primero hay que narrar bien lo que pasó. Y ahora sí, entramos de lleno a la segunda parte de la materia, argumentación. Ya acabo de poner visible la clase 6. ¿Mm? Haremos esta clase de introducción. La semana que viene seguiremos con estrategias. Luego llegaremos a ver si vemos falacias, que son los aspectos negativos de la argumentación. Y se hará al final del curso un ensayo, donde aplicarán temas
o estrategias argumentativas. Pero antes de empezar, quiero saber, en el tema, ¿qué es la argumentación? ¿Qué creen que es? O si han leído alguna vez, o han leído el texto de Atienza. Profe, sería como intentar convencer con ideas al lector. Bien, convencer, ahí tenemos, agarren esa idea. Ideas también es Que otra. mantengan el texto. ¿Qué otra? A ver. Es redactar o no. Bueno, en sí mismo, sí, es un... Sí, Redactar redactar, los pero también hechos. puede ser escrito o de forma oral. ¿Qué más? A ver. Justificar, Bueno, dar las razones. Bien, Puede ¿qué ser más? refutar la idea, una idea contraria con ideas Otras claras y ideas. precisas. Claro, perdón, valga la Está bien, sí. redundancia. La refutación, claro, es cuando uno contraataca, ¿no? Uno Claro. da otra visión de un tema con fundamentos sólidos. ¿Qué más? Defender la opinión. Defender ¿Cómo? nuestra opinión. No Defender escucho. nuestra opinión. Bueno, muy bien. Ahí Defender vemos el nuestra tema de opinión. las posturas. ¿Ustedes se acuerdan que al principio de la materia se les pidió una opinión? ¿Se acuerdan? ¿No? Como ya es para empezar a... Sobre el lenguaje inclusivo, que teníamos Sí, que posicionarnos pero era una respecto. opinión personal, ¿no? Cuestiones de nuestra historia, nuestra personalidad, a favor o en contra, o tal vez, bueno, que quería una tercera postura que era indiferente, pero esa opinión, si bien había que decir estar a favor o en contra, explicar brevemente por qué. Y el por qué era aleatorio, porque es una opinión, no se estaba pidiendo un trabajo de investigación. Lo importante es eso, determinar una postura, a favor o en contra. Bueno, ¿qué otra cosa más? ¿No? ¿Algo más? Defender una posición con datos, por ejemplo, precisos. Sí, bueno, sí, está bien, datos precisos, habría que, está bien, bueno. Qué sé yo, hablar sobre un Sí, tema y defender la postura de ese tema porque uno tiene información precisa sobre ese tema. A eso me refiero. Pruebas. Pruebas, no sé. claro. Pero no encuentro el Zoom, ¿dónde está? Hola, se me borró el Hola. Zoom, a ver. ¿Ustedes me escuchan? Lo vemos y lo escuchamos. Lo vemos y lo Perfecto, porque no sé escuchamos. qué toqué que... A ver, bueno, hasta que se corte. Entonces, esto de la argumentación, ¿no? Hay muchas definiciones. Esta clase se hace una introducción a la argumentación, pero sin embargo, si bien está el texto de Atienza para ver, ¿alguien lo leyó? Yo lo leí para filosofía, pero la Bien, verdad no me acuerdo. No me acuerdo mucho. Bueno, entonces, hay muchas definiciones de lo que es una argumentación, ¿no? Todo el tiempo estamos argumentando, bueno, no todo el tiempo, pero siempre en la base de un conflicto, ¿no? Cuando hay una idea, una situación conflictiva y hay diferentes posturas. Entonces, la ¿Sería esencia razonamiento, profe? claro, ahora No. van a encontrar que hay muchas definiciones. ¿M? Y en temas sociales, las definiciones nunca son exactas. ¿M? Siempre son complementos de otras. No existe la definición exacta de todos los temas. En principio, bueno, podemos decir que es una actividad del ser humano, ¿no? Una operación donde el enunciador busca un fin en el receptor. Ese fin puede ser convencer, refutar, persuadir, ¿no? Modificar ese sistema de creencias, ¿no? De lo que cree que es verdadero o lo que cree que es falso. Modificar lo que piensa. ¿Sí? Entonces lo importante es que hay un receptor frente a un
digo, hay un interlocutor frente a un receptor, ¿sí? Que se transmite una idea con un fin. Siempre hay un fin. En este caso puede ser convencer, refutar, cambiar ese pensamiento, pero es una cuestión que no es matemática, ¿no? Porque nosotros los seres humanos accedemos a una verdad por convencimiento o también por sentimientos. Los sentimientos en nuestra vida ocupan un lugar muy importante. La pregunta, ¿no? Si ustedes cuando pierden una pelea, no digan que siempre ganan, ¿qué hacen? ¿Buscan la verdad o buscan ganar como sea? Es muy difícil decir, sí, usted tiene razón. Ganar como sea, profe. Bueno, muy bien. La sinceridad es una virtud, ¿no? En una pelea seria, porque hay discusiones en todo tipo de ámbitos. Y el hecho de sentirse derrotado no significa una cuestión de inferioridad. O sea, se asemeja a la inferioridad, ¿no? He sido derrotado. No, en la argumentación no. Lo podemos ver como un camino hacia la búsqueda de la verdad. Eso anótenlo, pues. Como un camino, como una herramienta hacia la búsqueda de la verdad objetiva, donde se le da forma, se le da seriedad, se le da validez, legitimidad. Pero también puede ser que ese camino de búsqueda a la verdad objetiva tenga otros fines, donde no se busque la verdad objetiva. Simplemente se trate de persuadir para llevar al oponente al error. Detrás de todo esto, o sea, acá lo que vemos en la argumentación es una estructura, cuestiones lógicas, formales. Y dijimos que la esencia de la argumentación es el conflicto, o sea, el hecho que realmente sucedió, como el derecho, ¿no? Lo que realmente pasó. Salvo que sea una discusión dogmática o abstracta. Y detrás de eso está esto, ¿no? La búsqueda de la verdad de un punto o de la falsedad de ese punto. Que puede ser con motivos nobles o con motivos, con solo hecho de inducir al error para nuestra conveniencia. ¿Me siguen? Entonces, en sí mismo la argumentación es el camino, bueno, más formal, más serio para llegar a ese punto noble, pero tranquilamente se podría usar esta estructura para llegar a puntos erróneos. Nosotros como abogados eso lo tenemos que saber. Eso ya quedará en cada uno de nosotros. Cuestiones de ética y moral. Por eso en filosofía se estudia la ética y la moral. Un trabajo de investigación extenso, enorme, aparte de todo esto. Pero esto, como podemos ver, estamos llegando a los límites del conocimiento, al techo, a las paredes, a lo más profundo de la ciencia. ¿Mm? Y hay gente que se dedica a estudiar este tipo de cosas. Nosotros, mientras tanto, estábamos haciendo un reclamo vecinal, accidente de tránsito, cuestión laboral, penal. Pero si les gusta este tipo de temas, bueno, les gusta realmente la esencia del derecho. No todo se limita a una carta de documento, contestación. No esto de estar todo el tiempo pensando, 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 pensando. Bueno, entonces esta es una operación, ¿no? Una operación donde hay el interlocutor que lleva a cabo una idea. Y esa idea es un razonamiento, ¿no? Un argumento. Entonces, ¿qué es un argumento? Un argumento es un razonamiento de algo que cree que es verdad o se presume que es verdad. Entonces, un razonamiento válido sostiene a otro razonamiento válido y así por consiguiente. Y ahí se armó toda una estructura argumentativa válida, asentada, basada, sostenida por razonamientos válidos.
Ahora, pero ¿qué pasa cuando ese razonamiento parece que parece que es válido, pero es inválido? Bueno, se puede transformar o puede ser una falacia. Que la falacia en sí mismo es un razonamiento que parece válido, pero es inválido. Algo falaz, algo mentira, ¿no? Como decía Aristóteles en alguna frase, una falacia es un metal que parece oro, pero que no es. Veremos una clase de falacias más adelante. Todo tipo de falacias que puede haber. Que a simple vista parece que son argumentos válidos, pero si uno los analiza en detalle, en precisión, son inválidos. Bueno, entonces, este trabajo de argumentación, ¿no? Se puede dar a través de la palabra escrita o la oralidad, con el fin de convencer. Cuando decimos convencer es a través de razonamientos lógicos, o también de persuadir. La persuasión nos abre camino a otro campo que tiene que ver con cuestiones sentimentales, ¿no? Convencer a través del corazón, de los sentimientos. ¿Cuál creen que tiene más fuerza? ¿No? Cuando llegan al corazón es muy difícil, ¿no? Está empapado de todo eso. La fuerza del sentimiento, ¿no? Eso es la persuasión. Cuando el orador persuade con su discurso emotivo, la música, los colores, las palabras, las pausas. Qué bien que habla, no sé qué dijo, pero qué bien que habla, ¿no? Atención a eso, porque ahí vemos la peligrosidad de todo esto. Si detrás de esto está en juego la verdad objetiva o no, podemos ser conscientes o inconscientes de llevar a alguien al error, ¿no? Para que vean la importancia, el arma, el instrumento que tenemos en mano, que pueden perfeccionar, ¿cómo que no? Entonces tenemos el instrumento que luego lo completan con los hechos, la narración y el conocimiento jurídico, doctrina, jurisprudencia, y ahora cómo armar toda esa secuencia. Si hablamos del derecho en un juicio, los sentimientos poco importan. No vamos a empezar a escribir el pobre muchacho que trabaja y llega a la noche cansado con su bicicleta, playera, rojita, poco aire en la rueda, pasa por el almacén de Don Jorge a comprar 100 gramos de salame con medio kilo de pan porque tiene poco trabajo. No, esos sentimientos al derecho poco importan. Al derecho lo que importa, anoten, razonamientos. La seguridad son los razonamientos, que pueden hacer alguna mención a cuestiones humanas, sentimentales, para darle un toque de color, está bien, pero en esencia lo que importa son los razonamientos, luego tienen que estar probados. Muy diferente a una discusión entre individuos, para decir discusión de pareja o en la familia. Los razonamientos no importan, ¿no? ¿Ustedes cómo discuten? No, dejamos. Primero voy a argumentar mi tiempo, después te escucho a vos y llegamos a una conclusión. No, no no se puede directamente no se puede. Ahí sí, la fuerza de los sentimientos, ganar por ganar. Por eso, bueno, aparece la justicia, el Estado, ¿no? Una forma de solucionar conflictos, si no, todo sería una discusión sentimental. No sé quién había dicho que trabaja en la municipalidad y cuando llevan el reclamo está más cargado de sentimientos que de fundamentos. Entonces, la tarea del abogado también es depurar toda esa fuerza y empezar a separar lo que importa de lo que no importa. Separar la paja del trigo. Entonces, este acto de convencimiento, bueno, si se da por razones, ¿no?
que se presumen válidas, o puede ser por a través de la persuasión, cuestiones sentimentales. Quien se dedica a la persuasión no quiere decir que es alguien malévolo, ¿no? Quien persuade, ¿no? Puede tener fines nobles, pero lo que sí, esto ya escapa a la materia, ¿no? El fin, si es positivo o negativo, porque realmente es un arma muy poderosa. Bueno, un caso bien grave, claro, burdo, es Hitler. Yo no estoy haciendo apología de Hitler, pero si uno ve los discursos que él practicaba, él no fue ninguno improvisado, practicaba cada detalle. Y esa, bueno, ahí manipuló, llevó a través de los sentimientos a todo el pueblo que gobernaba. Y el pueblo creía que estaba en la verdad. ¿Me sigue? Entonces, terrible arma, muy peligrosa, donde todos podemos ser víctimas o también ser victimarios. ¿Mm? Sumado a lo que decía Schopenhauer, filósofo, que en sí mismo el ser humano utiliza estas herramientas por pura maldad, por puro egoísmo, por el hecho de ganar, la soberbia, me creo más y gano como sea. Y sumado, si tengo conocimientos para debatir y ganar con fundamentos, peor. Entonces, decía una postura, ¿no? Detrás de todo esto está basado en la maldad, en el egoísmo. Kant decía que, bueno, el arte de persuadir. Esto se ha estudiado, bueno, de cuestiones de oratoria en la antigua Roma, ¿no? Existían escuelas de oratoria, ¿no? Los grandes oradores que llevaban las cuestiones de la ciudad. Bueno, entonces tenemos cuestiones de razonamientos y cuestiones de sentimientos. Por ahora nos vamos a abocar en cuestiones de razonamiento, no llegamos a ver en totalidad cuestiones de sentimiento, o sea, de oratoria. ¿Mm? Entonces, estos razonamientos lógicos no están basados en premisas. ¿Y qué es una premisa? Es una afirmación o una idea que se da como cierta, que es la base de un razonamiento. ¿Y cómo seguimos otra vez con lo mismo? Ordenar los argumentos, según los hechos. Hecho 1, argumento, hecho 2, y así. ¿No? Es una idea que se da como cierta. Por eso en esta etapa probatoria es cuando hacemos toda la estructura argumentativa. También podemos decir que, que la argumentación es el conjunto de razonamientos que tienen como fin, bueno, persuadir, convencer, refutar. Y detrás de todo esto está ligado esencialmente a cuestiones de valores y creencias. O sea, es como que estamos en el campo de queremos ser objetivos cuando realmente somos subjetivos. Estamos en ese camino delgado. Y encima que tenemos la capacidad de llevar la verdad hacia una verdad para acá o una verdad para allá. ¿Ven la responsabilidad que tenemos en las manos? Muy bien. Perdón, profe, Sumado la también, podemos llevar, escucha, perdón ¿no? la interrupción, la llevamos nosotros o por ahí nosotros vamos muy seguros y la otra parte es la que nos desvía y nos, Claro. haciendo uso o haciéndose el desentendido para llevar como sería agua a su molino y nosotros una argumentación sólida con razonamiento y demás y la desvían y ahí Bueno, puede fallar. interesante cuestión. Sumado a esto, ¿no? Que detrás de esto está la cuestión de la verdad, ¿no? Hay filósofos que entienden que no existe la verdad, ¿no? Toda la corriente del relativismo, que dicen todo es relativo, todo, en profundidad, realmente esto no existe, lo que estamos haciendo ahora. Y otros que sí creen que la verdad existe, hay una verdad. Ahora, después el acceso a esa misma verdad ya es otra discusión. Volviendo a este punto, ¿no? Que dice Silvia, mi compañera,
¿Qué pasa cuando nosotros presentamos nuestra petición fundamentada, bien escrita los hechos, la argumentación, y de repente la contestación nos atacaron por todos los puntos que ni sabíamos, nuevos, novedosos, o estaban flojos? Bueno, frente a eso, como estamos en guerra lingüística, no estamos jugando a ser abogados, estamos en guerra, hay que prepararse. Nuestro límite, bueno, es el conocimiento que tengamos, ¿no? Entonces, si creemos que la otra parte nos va a atacar por ciertos puntos, lo vamos a ver después como estrategia, conviene adelantarse a eso. Ya tener, o en el mismo escrito nuestro, tener argumentos o posibles respuestas frente a esos posibles ataques. Lo veremos después, no se preocupen. Por eso nuestro argumento tiene que ser tan completo, tan sólido y tan secuenciado para que no deje lugar a dudas. Y ahora, justo nuestro punto era un punto que estamos flojos. Bueno, pensar posibles respuestas para que cuando nos ataquen por ahí, tener una respuesta sólida y contraargumentar. Lo que dijo Silvia es, bueno, ¿qué pasa cuando nos atacan con las armas de la argumentación? No se preocupen, no tiemblen. Porque de repente es una situación fea, ¿no? Bueno, ver cada punto que nos exponen, tomar a cada uno y tratar de encontrar alguna falla, alguna cuestión negativa, y ahí sí, contraargumentar, atacar con las mismas armas que hemos sido atacados, para luego llegar al convencimiento del tercero imparcial. Porque el tercero imparcial va a llegar a ese convencimiento a través de las razones, no a través de los sentimientos. ¿Sí? Esto en la medida que se puede hacer. En la medida que se puede hacer. ¿Por qué? Estamos limitados a los hechos. No podemos inventar hechos nuevos o eliminar lo que sucedió. O sea, la argumentación tiene un límite. Si no, ¿me siguen? Entonces, si realmente nuestro defendido está muy comprometido, vamos a intentar hacer todo lo posible. Por eso lo dijimos una vez, el derecho es una obligación de medios, no de resultado. Nosotros estamos limitados a lo que realmente pasó. Está bien, haremos una defensa argumentativa, refutación, etcétera, pero estamos limitados a eso. Puede ser que se pierda el juicio, ¿por qué no? Porque estamos limitados a eso. No es necesariamente, por eso esto de ganar y la victoria y la derrota es algo pasajero, porque luego pasaron a cámara y tal vez le dieron la razón, y van a corte y tal vez perdieron ahí. ¿Mm? Esto, ¿no? Como hizo un profesor acá en La Plata, en Procesal, ¿no? A nuestros humildes 19 años preguntó, ¿qué es la verdad? Bomba, ¿no? ¿Qué es la verdad? El hecho de haber una sentencia negativa hacia nosotros, ¿realmente esa fue la verdad? En su consistencia, en su materia, en su esencia, ¿no? En esencia, ¿no? Puede ser que no. Entonces, bueno, la argumentación tenemos un campo de acción, a eso voy, que se puede utilizar para hacer el bien como para hacer el mal. También es importante, si estamos en este proceso de argumentación, ver bien quién es el destinatario. La otra parte, el juez, ¿no? Tomar en cuenta todas esas cuestiones, porque si el fin es convencer, bueno, vamos a intentar tomar todos los recaudos posibles, no solamente el escrito formal, material, sino los elementos eh, culturales, ¿no? Secundarios que hacen a esta discusión.
Aristóteles, quiero hacer mención cuando hablamos de las premisas, ¿no? Esa esencia del argumento, brevemente, no vamos a estudiar sobre esto. Pero si estamos hablando de argumentación, que es basado en argumentos razonables, de la razón, ¿no? Que viene de la razón, no de sentimientos, él estudió exactamente qué es esto de las axiomas, ¿no? La esencia de los argumentos. Estableció 3 principios, ¿sí?, de las axiomas, que se dan como verdad, ¿no? A eso voy. El primero es de no contradicción. Ejemplo, si A es A, no puede ser un A negativo. Si algo es verdadero, no puede contradecirse luego que sea negativo o falso. Muy importante en los escritos, ustedes no pueden contradecirse. Si presentan una premisa como verdadera, en sí mismo no puede ser negativa, ¿no? Principio de no contradicción. El segundo principio es de identidad, ¿no? A es idéntica en sí misma, en su totalidad. Y el tercero es principio del tercero no excluido. A es verdad en su totalidad. No es verdad un poco y lo demás es negativo. No, esa premisa que presentamos es verdadera en su totalidad. Y todo esto, esta secuencia se da a través de silogismos, ¿no? La esencia del argumento. Es una secuencia de las premisas para luego llegar a una consecuencia. Y seguramente habrán leído, pero podemos practicar, para que se den cuenta cómo funciona este razonamiento. Pensemos un segundo. Atención. Chachán, chachán. Todos los hombres son mortales, ¿verdad? Una premisa. Todos los hombres son mortales. No hay error. Segunda premisa. Todos los griegos son hombres. ¿Verdad? No hay error. Ahora, por lo tanto, todos los griegos son mortales. ¿Se dieron cuenta? La formulita. Premisa 1, premisa 2, conclusión. ¿Hay error lógico? No. Claramente que no. Como secuencia argumentativa. Esa es la lógica formal. Obviamente, a veces puede pasar que poniendo 2 o 3 premisas se podría llegar a conclusiones totalmente fuera de la ética. Pero acá no estudiamos tales cosas. Pero para que vean en esencia, la premisa 1, premisa 2 y la conclusión. Eso mismo tienen que hacer ustedes, todos, nosotros también, abogados, a la hora de argumentar. Esa secuencia de lógica, de razonamiento. Bueno, muy bien. Volviendo al campus, van a encontrar una breve introducción donde se aplica la argumentación. O sea, no es algo esencialmente del derecho. Se aplica en la política, en la comunicación en sí mismo, en otras ciencias, pero en el derecho realmente lo vemos, porque hay 2 partes bien diferenciadas, actor y demandado. En un juicio, realmente ahí sí se ve un trabajo de argumentación y contraargumentación. Pero en el derecho puede verse también, no solamente en el fuero judicial, ya cuando hay juicio iniciado, sino también en la creación de las leyes, en los debates, como que no, más allá de la cuestión política y de los sentimientos que puede haber. En esencia, bueno, los asesores, etcétera, hacen una argumentación y contraargumentación. Y también en los debates doctrinarios. ¿Ya les han dado en las materias, lean de este tema en diferentes posturas? Una preguntita. Sí. No, yo estoy viendo las primeras materias, estoy viendo esta materia y constitucional. Lo que yo decía es que nada queda sin impregnar de lo político. Y se desvía siempre. Por ejemplo, uno puede argumentar
algo que le pareció incorrecto, y sin embargo, si el otro sabe la postura política que tiene uno, lo va a derivar para ese lado, como quitándole validez a lo que dice. Si quiere, digo concretamente un hecho. Alguien en un grupo mío de secundaria sube una crítica usando una persona indefensa operada y un médico quejándose por las medidas del gobierno. Yo, lo que me pareció mal es haber usado para hacer una protesta una persona indefensa que está operada, que podría ser la madre de cualquiera de los del grupo. Como ellos saben mi postura política, atacaron por ese lado, no viendo que mi queja era la forma de haber hecho una protesta y hacerla pública. Entonces, a veces queda impregnado de política los fallos, las discusiones, como quitándole validez a eso por la ideología. Ese era Bien, sí, mi se comentario. entiende, perfecto. Está bueno el ejemplo porque podemos extraer muchas cosas. En sí mismo la argumentación es un camino de depuración, ¿no? Si vemos como un instrumento para llegar a una solución, ¿no? Ese camino hacia la verdad, a través de razonamientos. ¿Qué pasa cuando se mezclan todos estos factores? Política, sentimientos, colocar una foto que no propone una discusión razonada, sino el hecho de intentar persuadir, ¿no? Cómo ella va por los sentimientos. Entonces, la argumentación busca siempre depurar. Si uno está en un debate argumentativo, se van a encontrar con un montón de problemas que hay que estar depurando constantemente. Por eso en un mismo juicio se depura las nulidades, los vicios, etc. Ahora, en ese caso, ubiquemos el espacio, ¿no? Un grupo de WhatsApp que es algo muy informal, extremadamente informal. Llevar al ámbito de una discusión racional se escapa, porque encima la otra persona ni siquiera va a tener ganas de estar dispuesto a escuchar otra versión, que es lo más que puede pasar. Porque en un debate implica también que no solamente el interlocutor lleve la verdad, sino que también ese mismo esté dispuesto a escuchar otra opinión, para luego intentar, a través de razonamiento, llegar a una solución. Ese trayecto es muy delicado, se puede caer en cualquier momento, sumado a que estas cuestiones políticas, sentimentales, culturales, porque uno a veces tiene opinión sobre un tema, porque como lo escuchó por arriba, ¿sí? O es algo que uno ya ha estudiado exactamente, tal cuestión. Sumado que ahora todo es discutible, ¿no? Es todo mucha pasión, mucha bronca, mucha ira, mucho insulto, y se pierde, ¿no? Y ahí entramos en las falacias. Cuando se ataca directamente al interlocutor, no se ataca a la idea. ¿Sí? La idea, ¿no? Supongamos que esta es la idea, en vez de atacar la idea, que ese caso era de la protesta, o la medida del gobierno, no, atacaron directamente al... Y eso es una falacia, lo vamos a ver después. Cuando la discusión, el que va perdiendo cuando no tiene argumentos, esto se estudió, ataca a la persona. Profe, Ahí voy, ahí voy. hablando de esto de ahí voy, las... ahí voy. Y ese ataque a la persona ya, nosotros no nos tiene que ni preocupar, porque si proponemos un debate razonado, pues porque queremos progresar. Pero si nos atacan a la persona, obviamente es una falacia, o sea, ya se pierde el debate, ya se cae. No va a haber solución. Y también está demostrando inseguridad, porque no propone un argumento sólido. Como no quiere perder, ataca. O también puede pasar que cambie la discusión con otra pregunta. Lo vamos a ver después. Ahora sí, bien, disculpa. No, que lo que estaba diciendo primero de el tema de los nazis, creo, ¿no? Que había dicho de... Ay, no me sale el nombre de este Hitler. señor, menos mal, de Hitler. Pero en Introducción al Derecho también, de una materia que había visto, ahí nos hicieron ver un video del juicio de Nuremberg, en donde está la argumentación del abogado y la contraargumentación del otro abogado.
que ese es lindo, ¿no? Para verlo, digo, compartirlo con los chicos. El que no lo vio, por ahí ya lo vieron, pero ahí está plasmada lo que estamos hablando ahora. Perfecto, sí. Yo cuando hablé del nazismo no hice apología. No quiero No, ver no, no, cuál el no. profesor dijo. No, no, no. No, 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 no. Pero me No. acordé, digo, que justo trajo ese y en otra materia habíamos visto para otra cosa, pero me trajo esto de la argumentación. Sí, puede ser ese kid u otra persona. Lo que vemos en sí mismo esto, ¿no? Como estamos siempre sobre ideas, y las ideas en sí mismos es algo inmaterial, ¿no? Ver la argumentación, la contraargumentación, cómo llegaron a esa conclusión, ya sea el abogado del nazismo o el abogado de las víctimas, es muy interesante, ¿no? Por lo menos ver esa estructura formal. Entonces, entrar en este campo, primero que nos depura de cuestiones sentimentales, broncas, insultos, lo que sea. Lo que prima siempre es el respeto a la idea, a la verdad, ¿no? Un fin noble de la argumentación es el progreso de las sociedades, no cómo se resuelve todo, a puño y espada. Bueno, la guerra sucedió eso, hasta que después vino el juicio. Perdieron, y bueno, ahí sí un juicio formal. O sea, lo que se discutía en ese juicio es si la legalidad del sistema nazi, porque para los alemanes era un sistema legal, pero que quiere esto, que sea legal no significa que sea ético. ¿Mm? Y así con todos los temas. Aborto, no aborto, unión del mismo sexo o no mismo sexo, decretos reglamentarios o no, clases presenciales, todo. Por eso, la argumentación siempre está basada en esto, cuando hay un conflicto, cuando hay un hecho controvertido. Y si uno quiere llevar a discusión razonada todos esos puntos, ambas partes tienen que estar dispuestos a escuchar otra versión, porque son temas tan delicados, donde están en juego los sentimientos, que enseguida se puede caer y puede ser un ataque eh, a la persona o sentimental. O sea, se vio claramente en el tema de aborto, ¿no? El mismo punto se disparaba a cualquier parte. Muchos insultos de ambos lados, se perdía en esencia la discusión razonada, que es una discusión interminable, ¿no? Las De clases investigación. presenciales últimamente También, también, terrible. cómo atacaron a los pobres docentes. Cada clase que yo preparo, no es que a las 6 menos 5, no, hay una preparación anterior de lectura, bueno, corrección, edición de videos posterior, etcétera. O sea, ¿sí? Entonces, la argumentación, ¿no? Esto van a ver en el campus dónde se aplica exactamente, bueno, en el derecho, esta cosa de depuración, bueno, la persuasión, que es a través de los sentimientos, que es muy interesante, donde podemos ser víctimas o victimarios, atención a eso, es un arma, instrumento que hay que usar con mucha prudencia. ¿Mm? Porque cuando uno llegó al corazón de esa persona, uno lo puede manipular. Y esa palabra manipular hay que tomarla de manera objetiva, ¿no? Uno piensa que manipular es algo negativo. No toda esta clase fue de manipulación hacia ustedes para que amen la argumentación, ¿no? Intentar llegar a sus corazones, ¿no? El amor al conocimiento, el amor al derecho. No importa, estoy cansado y no entiendo nada pero me gusta. Ahora, van a leer el texto de Atienza. Ah, eso sí, leanlo descansados. ¿Mm? Lean pausado, van a ver que las primeras páginas no se entiende mucho, habla de las doctrinas jurídicas, porque hay una teoría jurídica que piensa que el derecho es argumentación. Que en esencia, desde un punto de vista, puede ser, ¿por qué no? Pero el derecho también puede ser otras cosas. Consejo, cuando lean naturalezas jurídicas, no digan, esto es al Pepe, por no decir otra cosa. ¿Eh? Estudienlas, razonen,
piensen por qué, y eso es muy interesante. Estudiar las naturalezas jurídicas de los institutos jurídicos. Muy importante, es la causa y consecuencia, causa y consecuencia. Después van a leer en el texto que habla de teorías de la argumentación, la formal, la material y pragmática. La formal es en sí mismo la argumentación lógica, ¿no? Hicimos recién esta práctica de los hombres son mortales, los griegos son hombres, ¿se acuerdan? Pero ¿qué pasa? Eso hay otros ejemplos que pueden llevar al error. Si bien la secuencia es lógica y no hay contradicción, podría llevar a un error. La material tiene que ver con cuestiones del contexto. Y la pragmática, como quiere decir, la argumentación llevada a la práctica, que puede ser dialéctica, ¿no? De a dos, expositor y oponente, exactamente lo más cercano a ustedes sería ahora un examen final, estudiante-alumno, dialéctica, el profesor pregunta, ustedes responden y van armando su discurso. O la retórica. La retórica, en este caso cuando está el orador frente al público y el orador expone una idea y utiliza todas las herramientas para llegar a esa persuasión, convencimiento, lo que sea, etc. Y después, bueno, habla de las falacias brevemente, pero léanlo muy pasado, que es interesante. Manuel Atienza es un abogado español que estudió en profundidad la argumentación. El libro en sí mismo es muchísimo más largo. Si mal no recuerdo, son 900 páginas. El que lo quiera tener, se lo puedo pasar en el futuro. Ahora no vamos a abrumar con información. Pero este tema es para disfrutar, véanlo de a poco. 871 páginas tiene. Ahí está, sí. Un montón. Y este es un libro, hay muchos más. La semana que viene veremos otros libros. Otros libros. En esencia, la argumentación es esto, ordenar. Ordenar, no ser improvisados, mantener estructuras, ir al corazón de cada argumento, de esa premisa, de ese razonamiento, que va a estar avalado, conectado a la prueba. Pero también este proceso de argumentación se puede persuadir por una negativa o positiva. Profe, No, perdón. es un mundo maravilloso, la verdad. Sí. Se va a cortar, me parece, un minuto. ¿Nos conectamos de vuelta? No, ya damos la despedida y la bendición. Ok. Bueno, nada, sigan leyendo, van bien. Cualquier cosa preguntan por el grupo de WhatsApp. Hagan las actividades, están atrasados o no. Y nada, a disfrutar toda esta parte de la materia. Es muy linda, muy interesante. Bueno, ahora sí, a descansar. Chao, profe, Nos gracias. veremos la semana que viene. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Buenas noches.